Bueno, ¿cómo andan? Ahora sí arrancamos. Hoy es clase de Ponete al Día número 2, entonces la idea es que aprovechen esta semana para volver a repasar todos los contenidos que estuvimos viendo. Ahora lo que vamos a hacer en la clase es primero un breve repaso para que nos ubiquemos en los distintos temas que vimos a lo largo de la cursada y después vamos a hacer un juego donde vamos a repasar los contenidos que estuvimos viendo. Y al final de la clase, si tienen dudas de algún tema o de ejercicios que no le hayan salido o algo que quieran repasar en particular, lo vamos viendo. Vamos a arrancar entonces con una mínima refrescada de memoria. Para eso tengo las filminas teóricas. Por ejemplo, en la unidad 1, no sé si recuerdan, pero en la unidad 1 vimos todo lo que tenía que ver con átomos, polaridad de los enlaces, los distintos tipos de enlaces que eran iónicos, covalentes, metálicos, y también vimos el agua como disolvente. Bueno, ¿se acuerdan que vimos un poco la estructura del átomo? Que en el núcleo encontrábamos los protones y los neutrones y por fuera en los distintos orbitales los electrones. Después vimos la configuración electrónica, que es cómo se distribuían esos electrones en las distintas capas o niveles de energía. Vimos también el concepto de enlaces químicos, que son todas las interacciones que mantienen unidos dos átomos con el objetivo de formar estructuras más estables. ¿Se acuerdan? Los covalentes que suceden entre átomos no metálicos en donde se comparten electrones y los iónicos que suceden entre un metal y un no metal en donde se roban los electrones. Después también vimos el concepto de electronegatividad y cómo se disuelven las moléculas en el agua, que puede ser a través de los puentes de hidrógenos que generan algunas moléculas con las moléculas del agua y también por su capacidad, su elevada, constante dieléctrica que permite disolver los iones. Bueno, hasta acá vamos bien, ¿se acuerdan más o menos del primer tema lo que vimos? ¿Alguna duda? Pablo, Hola, buen día. ¿cómo estás? Sí, yo tengo dudas con el tema del disolvente y el puente de hidrógeno, digamos, ¿en qué se Sí, diferencian? ¿en qué No se es que, o sea, diferencia? ambos se producen por la diferencia electrostática, ¿es? Claro, o sea, en realidad vos podés disolver diferentes tipos de moléculas. Algunas las disolvés por puentes de hidrógeno, que van a ser las moléculas que tengan en su composición átomos de flúor, oxígeno o nitrógeno. Solamente esas, porque con esos átomos vos podés formar los puentes de hidrógeno, con los que tienen oxígeno, nitrógeno, flúor. Por ejemplo, un hidrato de carbono que tiene oxígeno en su estructura, bueno, se va a poder disolver en el agua por los puentes de hidrógeno. ¿Está bien? Y por otro lado, por Sí. la elevada constante dieléctrica, vos disolvés aquellas moléculas que son iones, o sea, son cationes o aniones, como por ejemplo el cloruro de sodio, ¿no? Por esta diferencia de electronegatividad que presenta en la molécula del agua, ¿te acordás que podía formar un dipolo? Vos Sí. vas a poder disolver los iones. Por ejemplo, los positivos, porque las moléculas de agua a veces se ubican alrededor de los iones positivos con la molécula de oxígeno y con los negativos, no sé si lo ves acá, por ejemplo el cloruro, bueno, los disuelven porque interactúa con los protones del agua, que serían como la parte positiva del agua, ¿no? Ok. ¿Ahí se entendió? Entonces, Sí. sí, los puentes de hidrógeno serían por la electronegatividad de las diferencias de los dos átomos de hidrógeno con los otros. La Claro, sería, de claro, con solamente los átomos más electronegativos que son el oxígeno, el nitrógeno y el flúor. Ok. Y el otro por los iones. Y sí, ahí la diferencia de electronegatividad que presenta la molécula del agua, para poder solvatar los Perfecto. iones y disolverlos. Solvatarlos significa que los separa y los disuelve. De esa forma los disuelve. Los separa, los rodea y los disuelve. ¿Pablo? Sí, sí, se entendió Ah, correcto. listo. Gracias. Perfecto. Bueno, sigo entonces con el otro tema.
Ahí me preguntan si puedo sacar lo verde. A ver, esperen que... Lo verde en realidad lo que yo abro es el chat. Si no, no los puedo ver, pero... Lo pongo ahí un costadito mientras tanto. Fíjense si ahí pueden ver la pantalla. Bueno, la segunda unidad tiene que ver con las soluciones y las unidades de concentración. Bueno, habíamos visto que la solución es una mezcla homogénea de dos o más componentes, o sea que era una mezcla donde yo veo una sola cosa y puedo agregarle un determinado soluto que se va a disolver en esta solución. Acuérdense, por ejemplo, habíamos visto un ejemplo, la sal cuando se disuelve en el agua forma una solución. En este caso el soluto era la sal porque era el de menor concentración y el solvente era el agua. Pero recuerden que el agua siempre es el solvente, es el disolvente universal por más que esté en menor proporción. Después, bueno, vimos un poco el concepto de mol, de átomos y moléculas, las distintas concentraciones, unidades de concentración que son la molaridad, porcentaje volumen, volumen, porcentaje peso, volumen, etc. Vimos también la definición de ácido y base, que el ácido es una sustancia que cede los protones o que se disocia en agua liberando protones, y la base es una sustancia que acepta protones. Esto lo vimos con motivo de entender un poco qué eran las soluciones amortiguadoras o buffer, que tienen la capacidad de amortiguar estos cambios de pH. Recuerden que el pH era la escala inversa de la concentración de protones. Y después vimos distintas enfermedades asociadas a estos cambios de pH en el organismo y las distintas formas que tiene el organismo de amortiguar estos cambios, ya sea utilizando las soluciones buffer, regulando la excreción de protones por orina o regulándola por la respiración. Y bueno, los distintos tipos de enfermedades que eran la acidosis respiratoria aguda, la diabetes no tratada y la alcalosis respiratoria. Bueno, de este tema, ¿alguna duda? Igual después lo vamos a seguir viendo en el juego, pero les hago como más o menos una refrescada para que podamos entender. Perfecto. Bueno, vamos entonces con la unidad 3. Acá ya entramos un poco más en biomoléculas, los distintos tipos de biomoléculas que eran los hidratos de carbonos, los lípidos y las proteínas. Perdón, ahí Rocío me dice si podemos repasar ejercicios de volumen. Sí, después al final repasamos esos ejercicios. Bueno, entonces les decía, las biomoléculas son los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas. Habíamos visto que los hidratos de carbono son aquellas moléculas principalmente compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Vimos los distintos tipos o la clasificación de los hidratos de carbono, que son monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Después, bueno, vimos los aminoácidos y las proteínas, que habíamos visto la estructura de estos aminoácidos que tienen un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y un grupo R, que es diferente en todos los tipos de aminoácidos. También habíamos visto que teníamos aminoácidos esenciales, que los teníamos que incorporar de la dieta. Y bueno, que en las proteínas estos aminoácidos se unen a través de un enlace peptídico, que es este que está acá. Bueno, después vimos un poco de los lípidos, que son biomoléculas compuestas por carbono e hidrógeno en mayor medida, también contienen oxígeno y son insolubles en agua. Y bueno, que cumplen distintas funciones en el organismo. Vimos los ácidos grasos, lo que era un triglicérido, bueno. Y también en este caso teníamos ácidos grasos esenciales, que también los tenemos que incorporar de la dieta, que son el linoleico y el linolénico. Bueno, esto fue un poco lo que vimos en biomoléculas a grandes rasgos, ¿no? Estoy haciendo solamente refrescarles un poco lo que vimos. ¿Alguna duda de ese tema?
Ahí Ana Luz me dice si podemos repasar sobre los sistemas buffer. Sí, después al final de la clase repasamos todo eso. Ahora igual en el juego vamos a repasar un poco. Todavía no pasé lista, la voy a pasar después del juego. Bueno, continúo entonces. Después ya arrancamos con lo que es metabolismo. Vimos una introducción al metabolismo, que es el conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren en una célula u organismo. Bueno, les di un ejemplo que era la glucólisis. También vimos que el metabolismo se clasifica en aquellas vías que son catabólicas, en donde se oxidan las moléculas y se produce energía, es decir, que de moléculas complejas obtenemos moléculas más simples, y vimos también que el metabolismo se puede clasificar en vías anabólicas, en la cual nosotros partimos de moléculas simples y obtenemos moléculas complejas, y acá utilizamos la energía que se generó en el catabolismo. Bueno, y después otra de las cosas que vimos en esta unidad fueron las enzimas, que bueno, las enzimas pueden variar, o sea, en realidad varían, aceleran las reacciones, no disminuyendo la energía de activación de las reacciones. Vimos las enzimas micalianas, que tienen este tipo de curvas, y las enzimas alostéricas, que podían ser reguladas por un modulador, en donde su función aumentaba o disminuida dependiendo del modulador. Que esto es importante porque después la unidad de metabolismo de hidrato de carbono pudieron ver cómo algunas enzimas son reguladas por los productos de reacción, por ejemplo. Bueno, después otro de los temas fue el de digestión, que la digestión tiene que ver con el paso previo al metabolismo, ¿no? Porque es cuando nosotros ingerimos el alimento y lo degradamos y lo rompemos en moléculas más simples que luego van a ser absorbidas para que las utilicemos en el metabolismo una vez que pasaron a la sangre. Pero el paso previo es la digestión. Nosotros comemos esos alimentos, los tenemos que romper y degradar en moléculas chicas para que luego puedan pasar a la sangre y lo podamos usar en el metabolismo. ¿Está bien? Habíamos visto un poco cómo era la digestión de las distintas biomoléculas, que son los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Recuerden que la digestión de los hidratos de carbono y de los lípidos comenzaba en la boca, tanto por el uso de la amilasa salival para el caso de los hidratos de carbono, y para los lípidos la lipasa salival. Después las proteínas comenzaban a digerirse o degradarse en el estómago. Por la acción, ¿se acuerdan? Ahí teníamos un zimógeno que se activaba, que era el pepsinógeno, y pasaba a pepsina. Bueno, esto es un poco lo que es digestión entonces de las distintas biomoléculas, y después la digestión seguía en el intestino delgado, donde iban a ser absorbidas esas moléculas y iban a pasar a la sangre. Esto igual, ténganlo en cuenta, son todas las cosas que tienen que ir repasando y teniendo en cuenta para después el examen. Ahí Laura me dice si puedo repetir en la degradación la lipasa. La lipasa salival va a degradar los lípidos en la boca. Después en el intestino tenemos otras lipasas, que son las lipasas pancreáticas, que van a seguir degradando los lípidos en el intestino. ¿Alguna duda de estos temas? Y la amilasa, empieza con A, amilasa salival, degrada los hidratos de carbono en la boca primero, y después también tenemos una amilasa pancreática que los va a seguir degradando en el intestino. Bueno, ¿alguna otra duda? Después al final me van consultando si quieren de nuevo tema por tema y si quieren repasar algún ejercicio.
Igual ahora, como les dije, en el juego vamos a seguir viendo los contenidos. Y por último, la última unidad que vimos fue el metabolismo de los hidratos de carbono. Acá vimos las distintas vías que están involucradas en el metabolismo de hidratos de carbono. Tienen que tener en cuenta principalmente qué pasa en alta y baja glucemia, cuáles son las vías que se activan, cuáles son vías que pertenecen al catabolismo, cuáles al anabolismo. Recuerden que cuando la glucemia era alta, el páncreas secreta insulina, que va a ir a avisarle a las distintas células del, por ejemplo, tejido adiposo y el músculo, que aumenten el ingreso de glucosa a través de los transportadores. ¿Se acuerdan que podían ser los transportadores? En el caso del músculo, el tejido adiposo GLUT4, en el caso del hígado, los GLUT2. Bueno, entonces, cuando es alta la glucemia, en tanto el tejido adiposo como en el músculo van a ingresar más glucosa a las células de estos tejidos y va a ir esa glucosa a oxidarse a glucólisis, luego el ciclo de Krebs, luego la cadena respiratoria para obtener ATP. Luego en el hígado, esta glucosa, y en las células del hígado y el músculo también, ¿qué va a hacer? Se va a almacenar en forma de glucógeno para utilizarla luego cuando la necesitemos en casos, por ejemplo, de baja glucemia. Entonces, en este caso, la vía de síntesis de glucógeno se llama glucogenogénesis. Después, en baja glucemia, lo que va a ocurrir, por ejemplo, en las células del hígado, primero acuérdense que el páncreas en baja glucemia va a liberar glucagón y va a avisarle a las células del hígado entonces que hay baja glucemia o baja glucosa en la sangre, por lo tanto va a activar ciertas vías como son la gluconeogénesis, que sintetiza glucosa a partir de precursores no glucosídicos, también la cetogénesis, que es la síntesis de cuerpos cetónicos, y esto es porque el hígado, para no utilizar la glucosa porque es baja y la quiere mandar a los otros tejidos, va a utilizar las grasas, el hígado como fuente de energía, y de esta forma va a sobrar acetil-CoA que va a ser utilizado para la síntesis de estos cuerpos cetónicos, que también los va a enviar a los tejidos extrahepáticos para que lo utilicen como fuente de energía. Después más adelante vamos a ver cómo se utilizan esos cuerpos cetónicos como fuente de energía. Y también otra vía que se activa en baja glucemia es la glucogenólisis, es decir, que el glucógeno que teníamos almacenado vuelve a convertirse en glucosa para que el hígado la envíe a los otros tejidos. Y en el músculo se vuelve a convertir en glucosa, pero para la utilización del músculo. Acuérdense que el único órgano o tejido que puede enviar a otros tejidos es el hígado. Glucosa a otros tejidos, el hígado. Y bueno, después también vimos la diabetes, que específicamente en la diabetes tipo 1, cuando no es tratada, las distintas vías que se activan, que son iguales a las vías que se activan en baja glucemia. No son exactamente hidratos de carbono, Pablo. Son compuestos ácidos. ¿Alguna duda hasta acá? Ahora vamos al juego donde vamos a repasar más contenidos y después al final me consultan todas las dudas que tengan. Bueno, el juego es un rosco para hacerlo un poco más dinámico. Vamos a ir viendo, pueden tocar definiciones de todas las unidades, o sea, por eso hice refrescada previa, así que nada, puede ser de lo que venga. Vamos a ver cuántos se acuerdan. ¿Ahí lo ven bien o lo agrando un poco? ¿Se ve bien? Bueno, vamos a arrancar entonces. Vamos por la letra A
Ustedes vayan poniendo en el chat qué palabra sería. La definición es mínima porción de materia que interviene en las reacciones químicas. ¿Qué le parece que es? Bueno, acá están tirando con de todo. Algunos van rumbeados y otros no. Algunos dicen aminoácidos, ATP, agua, y varios respondieron bien. Bueno, varios respondieron que es el átomo. Recuerden que la porción más pequeña de materia que interviene en las reacciones químicas son los átomos. ¿Cómo se formaban las moléculas, por ejemplo? Las moléculas se forman por la unión de dos o más átomos. La formación de una molécula es una reacción química, ¿no? Entonces, el átomo es la mínima porción de materia que interviene en las reacciones químicas. Perfecto. ¿Quedó claro? Genial. Bueno, vamos por la B. Sistema que tiene la capacidad de amortiguar cambios de una pH de una solución tras adicionar un ácido o una base. Ay, estoy retrabada. O una base. Bueno, acá están acertando todos. Se ve que esta era un poco más fácil, ¿no? La otra era recordar mucho tiempo atrás. Muy bien, bueno, ahí están poniendo la mayoría que es un sistema buffer, ¿no? Bueno, como lo repasamos recién, recuerden que un sistema buffer está constituido, ¿por qué? Por un ácido y una base conjugada. Y entonces, por ejemplo, es un ácido débil y su base conjugada, entonces está en continuo equilibrio. Entonces, cuando hay por ejemplo, se agrega ácido a esa solución, esta buffer va a poder amortiguar esos cambios de pH. ¿Por qué? Porque la base conjugada, por ejemplo, puede aceptar ese protón y volver a convertirse en ácido. Entonces, de esta forma pueden amortiguar esos cambios de pH, que no haya un cambio de pH brusco. ¿Queda claro, buffer, o tienen alguna duda? Bueno, vamos con la C. Tipo de clasificación de las vías metabólicas en donde se oxidan las moléculas y se obtiene energía. Pasamos de moléculas complejas a moléculas simples. Bueno, esta está bastante clara también por lo que están poniendo. Bueno, muy bien, están respondiendo bien. ¿Alguien no se da cuenta cuál sería la palabra? Bueno, sería catabolismo. Bueno, recuerden que las vías catabólicas entonces son aquellas en las que se oxidan las moléculas, se produce energía en forma de ATP y pasamos de moléculas complejas a tener otras moléculas más simples, es decir, de moléculas más grandes a otras más chicas. Recuerden que, por ejemplo, si yo les pregunto la glucólisis, ¿qué tipo de vía es? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Que es catabólica o anabólica? Acuérdense que partíamos de glucosa y obtenemos piruvato. La glucosa tiene 6 carbonos y el piruvato tiene 3 carbonos. Entonces, ¿qué tipo de vía es? Van a estar respondiendo, sería una vía catabólica. Entonces, yo las distintas vías metabólicas, que son, por ejemplo, la glucólisis, ciclo de Krebs, gluconeogénesis, lo que sea, lo puedo diferenciar en catabólica o anabólica. Pero si yo les pregunto en un ejercicio, ¿qué vías metabólicas se activan frente a una situación? No pueden poner vía catabólica, porque eso no está bien. El catabolismo no es una vía, sino es una forma de clasificar esas vías.
Me siguen consultando si tomé internet, tomé lista. No tomé lista todavía, voy a tomar después del juego. Ahí vamos con la próxima palabra. Empieza por la D, es la degradación, ruptura de las moléculas nutrientes en componentes lo suficientemente simples como para ser absorbidos. Claro, Rocío, vos a una vía metabólica la podés clasificar en que es una vía catabólica o anabólica, ¿entendés? Por ejemplo, la glucólisis vos podés decir que es una vía catabólica. La gluconeogénesis vos podés decir que es una vía anabólica. Pero el nombre de la vía es glucólisis, gluconeogénesis, ¿se entiende? Bueno, ahí están respondiendo todos bien también. Digestión, muy bien. Entonces, recuerden que recién lo vimos, que el paso previo al metabolismo, la digestión de las moléculas, que es la degradación o ruptura de los nutrientes de moléculas más pequeñas, para luego ser absorbidos en el intestino delgado y pasar a la sangre. Entonces, esta palabra es digestión. Recuerden tener bien en claro para el examen cómo es la digestión de las distintas biomoléculas. O sea, presten bien atención cómo es la digestión de los hidratos de carbono, cómo es la de las proteínas y cómo es la de los lípidos. Y las enzimas, qué tipos de enlaces degradan. Acuérdense que, por ejemplo, la amilasa salival solamente puede degradar los enlaces alfa 1,4 y no los alfa 1,6 que tienen algunos hidratos de carbono, que esos se terminan de degradar en el intestino delgado por la acción de otra enzima que es la isomaltasa. ¿Está bien? Presten atención a esas cosas para el examen. Bueno, ¿seguimos? A ver, alguien levantó la mano, a ver un segundo. Angie, ¿levantaste la mano? Profesora, justo que estaba hablando del examen, yo le iba a hacer una consulta porque hoy nos informaron que era el primero el examen y nosotros tenemos fisiología y hay alumnos que no tenemos falta, yo no puedo faltar, me van a correr faltas si yo falto fisiología por el examen de BBB. Pero ¿a qué hora tenés fisiología? Porque va a haber distintos horarios para rendir el examen. A las 3 de la tarde. Por eso. A las 3 de la tarde. Pero va a haber distintos horarios para rendir el examen. Va a haber horarios de mañana y de noche seguramente. Así que no te preocupes. Porque como fisiología es presenciable, a mí me queda lejos. Yo no sé si voy a llegar a las 6 de la tarde acá a mi casa para... No llego, yo llego siempre 7:30 más o menos a mi casa. Sí, pero seguro haya un horario de mañana temprano para rendir, así que... bueno. Te vas a poder acomodar, no te preocupes. Claro, porque algunos van a la mañana, otros a la tarde y otros a la tardecita, los días de fisiología, martes, lunes y viernes vamos. Por eso se ponen distintos horarios de exámenes, se ponen a la mañana, se ponen, no sé si va a poner a la tarde, pero a mañana y a la noche seguro. O sea, van a tener dos horarios distintos. Y bueno, dentro de esos horarios eligen el que más les quede cómodo, digamos. Bueno, listo, gracias. No, por nada. Bueno, vamos por esta. Enfermedad en las células enfermedad en la cual las células del páncreas dejan de liberar insulina. Ahí están respondiendo bien. A ver, alguien más que arriesgue. ¿Qué pasaba en esta enfermedad? ¿Se acuerdan? Las células del páncreas dejan de liberar insulina. Entonces, ¿qué piensa el cuerpo? A ver si alguno se anima a explicarlo con sus palabras. Sería, si deja de secretar insulina, ¿qué tipo de diabetes sería? Diabetes tipo... Perfecto, bueno, están respondiendo bien. Diabetes tipo 1. Acuérdense que la diabetes tipo 1 es cuando las células del páncreas dejan de secretar insulina. Entonces, si esta diabetes no está tratada, ¿qué va a pasar? ¿Qué piensa el cuerpo?
¿Alguien se anima a levantar la mano y explicarlo? Si no explico yo, pero para hacerlo un poco más dinámico, si no. Y para practicar para el examen, no explicar un poco con sus palabras. Bueno, se ve que no se anima nadie. En la diabetes tipo 1, entonces, ¿qué pasa en el cuerpo? Si el páncreas deja de secretar insulina, lo único que ve los tejidos es que anda glucagón circulando por la sangre, ¿no? Entonces, es como que el hígado, por ejemplo, piensa como si hubiera baja glucosa en la sangre. Entonces, ¿qué hace? Activa todas las vías metabólicas como si hubiera baja glucosa en sangre para restablecer los valores de glucosa y mandar glucosa para los otros tejidos extrahepáticos. Entonces, ¿cuáles son las vías que se activan? Bueno, las mismas que en baja glucemia, que son la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la cetogénesis. Entonces, esto también, tengan en cuenta estos aspectos para el examen, ¿no? Es algo importante a saberlo. Sí, ahí Celeste me dice, era la letra E, pero decía contiene E, no era empieza con E. Acuérdense que acá en el rosco puede ser que empiece con la letra o que la contenga en alguna parte. Ahí Coral me pregunta cuáles se activan. Se activan estas. Esperen que les pongo la filmina así más fácil. Se activan las mismas que en baja glucemia. La glucogenólisis, gluconeogénesis. Glucogenólisis, recuerden que es la degradación de glucógeno para obtener glucosa. Gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucosídicos. Y la cetogénesis, que es la síntesis de cuerpo cetónico. Y además recuerden que esto lo relacionamos con lo que vimos en las unidades de pH, que por esta liberación de estos cuerpos cetónicos o cuerpos ácidos va a aumentar la acidez de la sangre y va a disminuir el pH. Y va a ocasionar lo que se conoce como una cetoacidosis diabética. Bueno, continuamos. Si tienen dudas, es el momento de preguntar igual, ¿eh? Vamos con la F, que dice contiene F. Molécula de alta energía que es utilizada por las células, por ejemplo, en los procesos anabólicos. Rocío, la cetoacidosis es eso que expliqué recién, que como se forman componentes ácidos, acordate que si vos tenés ácido se van a liberar protones, por lo tanto va a disminuir el pH. Acordate que el pH es una escala inversa con la concentración de protones. Si vos tenés por esos productos ácidos una mayor cantidad de protones, va a disminuir el pH y eso se llama cetoacidosis diabética. ¿Por qué se llama cetoacidosis? Bueno, porque proviene de estos compuestos ácidos de los cuerpos cetónicos. Bueno. Me dicen si repito la consigna. Sí, contiene F y lo que dice es molécula de alta energía que es utilizada por las células, por ejemplo, en los procesos anabólicos. O sea, esta molécula va a ser utilizada en las vías anabólicas, por ejemplo. Ahí me dicen fosfato. Bueno, la molécula es el ATP, ¿no? Que se llama adenosín trifosfato. Acuérdense que es la molécula de alta energía. Que nosotros la sintetizamos en las vías catabólicas y luego la utilizamos en las vías anabólicas. ¿Por qué? Porque en las vías anabólicas, como nosotros necesitamos sintetizar moléculas complejas, es decir, nosotros partimos de moléculas simples, necesitamos sintetizar moléculas complejas, necesitamos de estos enlaces de alta energía o enlaces energéticos para poder realizar la síntesis de algo complejo. ¿Está bien?
El ATP se llama adenosín trifosfato, pero es el ATP. ¿Alguna duda? A ver si alguno se anima a explicar un poco cómo se sintetiza ese ATP. ¿Se acuerdan cómo se sintetizaba? ¿Qué pasaba? Tiene que ver con los electrones. Acuérdense que en las vías catabólicas, como por ejemplo la glucólisis, nosotros, ¿qué hacíamos? Íbamos oxidando esta molécula de glucosa y se iban liberando electrones en las distintas vías involucradas. Entonces, esos electrones, ¿a dónde iban? A las moléculas que lo transportan, que son el NADMAS o el FADH, que los iban a transportar a la cadena transportadora de electrones, y luego por esta fuerza que se genera en esta cadena transportadora de electrones, se va a sintetizar el ATP a través de la ATP sintasa. Esa es la enzima involucrada. Se genera, ¿no?, un gradiente también de protones. ¿Está bien? Y después, ¿qué hago con ese ATP? Bueno, cuando lo necesita la célula, como por ejemplo para las vías anabólicas, en donde sintetizamos moléculas complejas, bueno, lo usa. Siempre lo sintetizamos para usarlo cuando lo necesitamos después. Cuando se rompe, ¿qué hace? Libera energía. Va a liberar un grupo fosfato, liberando energía. Bueno, vamos con la G. Empieza por la G. Vía metabólica perteneciente al metabolismo de los hidratos de carbono, en donde se sintetiza glucosa a partir de precursores no glucosídicos. ¿Cuál sería la palabra? Bueno, algunos respondieron bien, algunos no. Se ve que acá se les confunde un poco. Fíjense que yo estoy preguntando por una vía metabólica, en donde se sintetiza glucosa a partir de precursores no glucosídicos. Y esto es lo que yo les digo, que repasen bien los nombres, porque es lo que siempre se confunden. O sea, en todos los exámenes hay confusiones de este tipo, que confunden el nombre de la vía. Y lo estoy viendo ahora en el chat. Ahora les voy a decir todo lo que me pusieron. Algunos pusieron glucógeno. Recordemos que el glucógeno es la molécula en la que se almacena la glucosa en las células animales. Entonces, el glucógeno no es una vía metabólica tampoco, sino que es una molécula en la que se almacena glucosa en las células animales para cuando la necesitemos. Algunos me pusieron glucogenólisis. Tampoco es. La glucogenólisis es la vía metabólica en la que se degrada glucógeno para obtener glucosa. Por ejemplo, en baja glucemia. Otros pusieron glucogenogénesis, que es la vía contraria a la glucogenólisis, ¿no? Que es la vía en la que se sintetiza glucógeno a partir de glucosa. Por ejemplo, en una condición de alta glucemia. Entonces, presten atención porque estos son los errores típicos de los exámenes. Tienen que saber bien los nombres de las vías. No les pedimos que se sepan el proceso paso a paso, pero sí los nombres. Entonces, ¿cuál es esta? La vía metabólica perteneciente al metabolismo de los hidratos de carbono, en donde se sintetiza glucosa a partir de precursores no glucosídicos, es gluconeogénesis. Yo sé que todos los nombres son parecidos, pero hagan el esfuerzo de hacerse, no sé, un resumen o algo e identificar los distintos nombres y qué es lo que hace esa vía.
Por ejemplo, gluconeogénesis, ¿qué hace? Sintetiza glucosa a partir de precursores no glucosídicos. Traten de identificarlos para tenerlo bien claro. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Se dan cuenta ahora que escribí las diferencias? ¿Quedó claro? Porque varios pusieron otras respuestas. Perfecto. Bueno. Sí, traten de prestar atención a cómo se escribe. Vamos entonces con la H. Empieza por la H. Se enloqueció mi perra, ¿escucha? Ahí se calmó. Biomoléculas compuestas principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, cuya función principal es la de proporcionar energía y en algunos casos también cumplen funciones estructurales. ¿Cuál sería? Bueno, acá bastante claro, la mayoría está respondiendo bien. Fíjense, serían entonces los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque, bueno, es la definición, que son biomoléculas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, son todos los átomos que encontramos en los hidratos de carbono principalmente. Y la función que tienen es proporcionar energía y en algunos casos también cumplen funciones estructurales, como por ejemplo en las células vegetales, la celulosa. ¿Está bien? Esta creo que la mayoría respondió bien. Vamos con la I, que dice contiene I, biomoléculas que se combinan para formar proteínas. Las proteínas que están formadas, ¿por qué? Perfecto, bueno, acá también están rumbeados. Entonces las proteínas están formadas por aminoácidos. ¿Se acuerdan que lo repasamos hace un ratito? Que en su estructura presentan un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y una cadena lateral R que es distinta en todos los tipos de aminoácidos. Recuerden también que tenemos aminoácidos esenciales que sí o sí los tenemos que incorporar en la dieta. Y estos aminoácidos se unen todos a través de enlaces peptídicos para formar las distintas proteínas. ¿Está bien? Entonces, después ya vamos a ver qué es lo que utilizamos, por ejemplo, en el metabolismo de las proteínas. Pero por ahora no, porque van a ser las unidades que siguen. Vamos con la próxima que dice contiene J, unidad de concentración que indica los gramos de soluto en 100 mililitros de solución. ¿Cuál sería? Acá quedaron knockout. Fíjense, gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Presten atención a las unidades. Ahí ponen, por ejemplo, a ver, Evelyn, muy bien. Rocío, no sé qué quisiste poner. Claudia, muy bien. Rocío también. Rocío Linares. Bien, Lautaro, te corregiste. Bueno, fíjense en las unidades. Si nosotros tenemos gramos de soluto en 100 mililitros de solución, significa que es porcentaje peso en volumen. Creo que lo puse así escrito. Es porcentaje peso en volumen, que acuérdense que se escribía así. Yo lo tuve que poner con palabras para que me lo tomen, pero se escribe así.
Fíjense, si nosotros tenemos gramos de soluto, nos está indicando que la parte de arriba es peso, porque los gramos es una unidad de masa o de peso. Y si nos dicen 100 mililitros de solución, estos mililitros, que son unidades de volumen, me está indicando que es volumen. Los mililitros o litros me van a indicar que estamos en volumen. ¿Está bien? Entonces, también repasen las unidades de concentración. Fíjense, porque puede tocarles un ejercicio que les diga, determine el porcentaje peso-volumen de tal solución. Y si ustedes no se acuerdan la definición, que es gramos de soluto en 100 mililitros de solución, no saben lo que tienen que calcular. ¿Sigo? Yo les voy tirando tips para que vayan prestando atención, que es importante que se acuerden, ¿no? A la hora del examen. Bueno, vamos con la próxima. Recuerden también de fijarse las otras unidades de concentración que tenemos. Contiene la K, vía metabólica perteneciente al catabolismo de los hidratos de carbono, en donde se oxidan moléculas de acetil-CoA. ¿Cuál sería? Fíjense que tiene que tener la letra, ¿no? La K. Perfecto. Bueno, la mayoría está respondiendo bien y es el ciclo de Krebs. Acuérdense que qué pasaba después de la glucólisis. Nosotros teníamos, de la glucosa obteníamos piruvato en la glucólisis. Este piruvato, ¿qué hacía? Estaba en el citoplasma, ingresaba a la mitocondria, y allí era convertido por una reacción en acetil-CoA. Bueno, este acetil-CoA, ¿qué pasaba? Entraba al ciclo de Krebs y se oxida, perdiéndose en 2 moléculas de dióxido de carbono. Y bueno, el ciclo de Krebs, recuérdense que es una vía cíclica y se van formando distintos compuestos en el medio, en donde también se generan electrones, y bueno, todo esto nos va a servir luego para la síntesis de ATP. Coral me pregunta, en la anterior con la J, ¿qué era? Era porcentaje, peso, volumen. Bueno, ¿está claro? Entonces, el ciclo de Krebs, recuerden que es el que venía después de glucólisis. Después del ciclo de Krebs, que sigue la cadena transportadora de electrones y después la síntesis de ATP. ¿En qué condición metabólica se puede activar el ciclo de Krebs? O sea, cuando tengo alta o baja glucemia. A ver qué piensan. Bueno, muy bien, están respondiendo todos bien. En alta glucemia se va a activar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tengo mucha glucemia, entra glucosa a las células, se oxida, se obtiene el piruvato, este piruvato se convierte luego en acetil-CoA, el acetil-CoA entra el ciclo de Krebs, después del ciclo de Krebs ocurre la cadena transportadora de electrones y por último la síntesis de ATP. Y esto ocurre en alta glucemia, muy bien. Y también en algunos tejidos cuando, la célula siempre va a estar necesitando consumir, obtener energía para luego utilizarla en otros procesos. Bueno, perfecto. Seguimos entonces. Empieza por la L, biomolécula insoluble en agua compuesta por carbono e hidrógeno en mayor medida y también oxígeno. Bueno, están a full, ¿eh? Muy bien, están respondiendo bien. Sería lípidos. Acuérdense que la única o biomolécula de las que vimos, bueno, que tiene en la definición esto de que es insoluble en agua, son los lípidos. ¿Y por qué son insolubles? Porque tienen una cadena
de carbono e hidrógeno muy grande y solamente tiene algún oxígeno o algún compuesto ácido en uno de sus extremos, entonces eso hace que sea muy insoluble en agua. ¿Por qué? Porque tiene mucho carbono e hidrógeno solo que no puede disolverse en agua. Acuérdense que para disolverse en agua tiene que tener, por ejemplo, varias moléculas o átomos de oxígeno, de nitrógeno, flúor o ser iones. Si no tiene esto, no lo podemos disolver en agua. Sí, Laura. Bueno. Vamos a esta otra, la M. Empieza por M, conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren en una célula u organismo. Bueno, esta también la tienen clara. Muy bien, es el metabolismo. Fíjense que, bueno, son todas las reacciones o las vías que ocurren en la célula, ¿no? Que son las que estuvimos viendo o nombrando hace un rato. Perfecto. Ahora vamos con esta. Contiene N. Hormona que secretada por el páncreas cuando es baja la concentración de glucosa. Acá hay respuestas variadas. Angie, te lo leo de nuevo. Contiene N, hormona secretada por el páncreas cuando es baja la concentración de glucemia. Bueno, esta también es muy importante que lo recuerden y lo sepan, porque la mitad me respondió insulina y la otra mitad me respondió glucagón. Por lo menos todos saben que esas son las dos hormonas, que eso está perfecto. Pero recordemos que el glucagón es el que se activa cuando la glucosa en sangre es baja. Y la insulina cuando la glucosa en sangre es alta. Esto también, ténganlo bien presente y en cuenta. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Entonces, el glucagón la secreta el páncreas cuando la glucosa en sangre es baja. Cuando hay mucha glucosa en sangre, secreta insulina. ¿Estamos bien? Fíjense bien de entender eso para no cometer también errores. Y bueno, si algunas se confunden, bueno, no pasa nada, son cosas que nos pasan a todos, pero bueno, traten de tenerlo bien en cuenta. Contiene O, enfermedad que presenta un cuadro de hipoventilación. Acá ya es más complicado, ¿no? Por ahí no nos lo acordamos tanto. Bueno, ahí están poniendo, la mitad pone bien y la otra mitad está poniendo la otra. También, fíjense de prestar atención cuando se da una y cuando se da otra. Y razonarlo un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, en un cuadro de hipoventilación, ¿qué pasa? Acuérdense que si yo respiro menos, vamos a poner la filmina a ver si la encuentro, o mi frecuencia respiratoria es menor, ¿qué pasaba? Se elimina menos dióxido de carbono, ¿no? Si la respiración es menor, acuérdense que yo cuando respiro, inhalo oxígeno y libero dióxido de carbono. Si yo ahora estoy respirando de menos, por decirlo así, o la frecuencia respiratoria es menor, se elimina menos dióxido de carbono en la respiración. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la cantidad de dióxido de carbono en la sangre, lo que va a contribuir a que aumente el ácido carbónico cuando se combine este dióxido de carbono con agua,
Por lo tanto, va a aumentar la concentración de protones y de esta forma va a disminuir el pH y es lo que se conoce como acidosis respiratoria aguda. Muchos respondieron el caso al revés, que el caso al revés es alcalosis respiratoria, pero eso ocurre ¿cuándo? Cuando tenemos hiperventilación, respiramos de más. ¿Por qué? Porque eliminamos más dióxido de carbono, lo que conduce a que baje el dióxido de carbono sanguíneo y por lo tanto baje la concentración de protones y de esta forma el pH es mayor. ¿Está bien? ¿Se entendió? También tengan en cuenta esto para el examen. ¿Se entendió o alguna duda sobre eso? Coral me dice si puedo repetir. Sí. Un segundo para que pongo la filmina. En la acidosis respiratoria, recuerden que era lo que pasaba. Tenemos un cuadro de hipoventilación, que quiere decir que respiramos, la frecuencia respiratoria es menor. Entonces se elimina menos dióxido de carbono por la respiración, lo que quiere decir que aumenta el dióxido de carbono en la sangre. Fíjense, uno es el que eliminamos por respiración y otro es entonces, si ahora eliminamos menos, va a quedar una mayor cantidad de dióxido de carbono en la sangre. ¿Qué pasa en la sangre? Bueno, este dióxido de carbono se combina con agua para formar ácido carbónico, por lo tanto aumenta la concentración de protones en la sangre porque tengo un compuesto ácido que es el ácido carbónico y va a contribuir a disminuir el pH. ¿Por qué? Porque el pH era una escala inversa con la concentración de protones. Entonces, si tengo más protones, el pH es menor. Y esto es lo que se llama la acidosis respiratoria aguda. Son las enfermedades que habíamos visto en la unidad de pH. La alcalosis respiratoria pasa lo contrario. Tenemos hiperventilación, es decir, que estamos respirando de más y liberamos cada vez más dióxido de carbono. Por lo tanto, disminuye el dióxido de carbono sanguíneo. ¿Por qué? Porque se elimina más por respiración. Disminuye entonces el ácido carbónico y de esta forma disminuye la concentración de protones y aumenta el pH. Y es lo que se conoce como alcalosis respiratoria. ¿Está bien? Coral, ahí quedó más claro. Esas cosas, fíjense que tienen toda la información también en las teorías, así que repásenlas después. Aprovechen esta semana para eso. Bueno, medio que les dije la definición de esta que seguía, que empieza por la P y dice escala inversa de la concentración de protones. Sin querer, les dije la respuesta. Muy bien. Es pH. Escala inversa de la concentración de protones, recuerden que es el pH. Si la concentración de protones, sí, era obvio, si la concentración de protones es menor, el pH es mayor, y si la concentración de protones es alta, el pH es menor. Acuérdense, en concentración o valores de pH menores a 7, ¿qué tipo de solución tenemos? ¿Cómo es la solución? Muy bien, ahí Lautaro me dice que es ácida por debajo de valores de 7. En 7 tenemos pH neutro o cercanos a 7 es neutro y por encima de 7 la solución es básica o alcalina. ¿Está bien? Vamos con la Q. Esta es difícil porque no es un contenido central tampoco por ahora, sino que lo vamos a ver más adelante, pero con la Q era imposible encontrar algo, esa es la realidad. Es lipoproteínas que tienen la función de transportar los lípidos procedentes de la dieta hasta el hígado y otros tejidos. Muy bien, Claudia, que la respondió bien. Yo sé que esta es difícil y la vamos a ver un poco mejor más adelante. ¿Bien, Lautaro? Si bien lo vimos ahora, no es que no lo vimos en la unidad de digestión, me parece.
Bien, Rocío Linares. Coral, no, no es esa. Bien, Antonella también. Bueno, se las voy a decir. Es kilomicrones. Recuerden que, por ejemplo, los triglicéridos se pueden transportar hacia los tejidos en estas estructuras, podemos decirle que son kilomicrones. Lo vamos a ver un poco mejor cuando veamos el metabolismo de lípidos, pero bueno, como les dije, era difícil encontrar algo con Q. Si bien lo vimos en la parte de digestión, a ver si lo encuentro ahora, pero bueno, lo vamos a ver mejor en la parte de metabolismo de lípidos. Acá dice, ven, dentro del enterocito los triglicéridos se unen a fosfolípidos, proteínas específicas, que son las apoproteínas, y una pequeña cantidad de colesterol para formar grandes agregados lipoproteicos denominados kilomicrones. ¿Por qué se unen estas estructuras? Bueno, porque como yo les mencioné antes, los lípidos son insolubles en agua. Entonces, para poder ser transportados por la sangre, se tienen que unir a otras moléculas que permiten su transporte, porque al ser insolubles no se pueden transportar. Y bueno, por ejemplo, algunos lípidos se unen a estas estructuras que son kilomicrones y de esa forma son transportados hacia los otros tejidos. Después lo vamos a ver mejor igual. ¿Quedó claro? Ay, ¿por qué me...? Ah, porque era kilomicrón, no era kilomicrones. Bueno, kilomicrón, no importa. No me gusta que quedó rojo. Yo escribí kilomicrón en realidad en vez de kilomicrones, pero es lo mismo. Bueno, vamos con contiene R. Moles de soluto en 1000 mililitros de solución. ¿Qué sería? Muy bien, están respondiendo bien. Perfecto. Bueno, es una unidad de concentración, ¿no? Moles de soluto en 1000 mililitros de solución. La unidad de concentración es la molaridad. ¿Está bien? Esta recuérdenla también, que es distinta a las otras y que ustedes tenían que sacar los moles a partir del peso molecular de la molécula que se les daba. Después, si quieren, chusmeamos algún ejercicio. Bueno, vamos a esta que empieza por la S. Mezcla homogénea de dos o más componentes. ¿Qué sería? Bueno, también están respondiendo bien. Es solución. Acuérdense, esta es la definición de solución. Nosotros mezclamos, por ejemplo, no sé, para hacer una cerveza mezclamos distintas cosas como levadura, alcohol, etcétera, etcétera, y obtenemos la cerveza. Pero ¿qué vemos después? Vemos una sola cosa, entonces es una mezcla homogénea. Empieza por la T, familia de proteínas que ayudan al transporte de la glucosa a través de las membranas a los diferentes tejidos o células. ¿Qué sería? Acá quedaron choqueados. No, no es esa. Podría haber puesto esa, Carolina, pero no es esa. Carolina me dice triglicéridos, no es triglicéridos. Podría haberla puesto, no se me ocurrió. Acuérdense que los triglicéridos es como encontramos a la mayoría de los lípidos en los alimentos y son los que luego se van a almacenar en el tejido adiposo. Claudia me dice transportadores, muy bien. Lautaro GLUT, perfecto. Son los transportadores GLUT. Acuérdense que estos transportadores se unen a la membrana de las células o de los, pues sí, las células de los diferentes tejidos y van a hacer que ingrese glucosa dentro de ellos. GLUT2, ¿para qué tipo de tejido era? ¿Se acuerdan?
Muy bien, GLUT2. En el hígado, me dice Rocío, perfecto, en las células del hígado. GLUT4, ¿para cuál tejido? Para el tejido adiposo y el músculo, recuerden. Y bueno, GLUT1, que por ahí no lo vemos tanto, pero si alguien recuerda, en los eritrocitos. Muy bien. Muy bien, Rocío, afilada con la respuesta. Bueno, ¿alguna duda de los transportadores? Esto también ténganlo en cuenta, los distintos transportadores en los distintos tejidos. Ahora, todos estos transportadores transportan glucosa, Lautaro. El GLUT1, el GLUT2 y el GLUT4. ¿Pero qué lo hacen en distintos tejidos? Bueno, seguimos entonces. Contiene una molécula compuesta de hidrógeno y oxígeno que es considerada disolvente universal. Bueno, están respondiendo todos bien. A ver, alguien más que se arriesgue. Perfecto. Bueno, estaría bueno que nos ganemos el millón del rosco, ¿no? Pero ya tenemos un error. Por mi culpa, por poner kilomicrones. Bueno, es el agua. ¿Por qué puse esta? Para que nos recordemos eso, que es el disolvente universal, que puede disolver muchas moléculas a través de la unión de puente de hidrógeno o por su elevada capacidad. Ay, no me sale cómo era. Capacidad dieléctrica. Sí, capacidad dieléctrica, no se lo quería decir mal. Y de esta forma es considerada el disolvente universal porque puede disolver muchas moléculas. Por más que yo la encuentre en menor proporción, el agua siempre va a ser el solvente. Recuerden eso. Vamos con contiene B, tipo de enlace químico que ocurre entre dos o más átomos no metálicos en donde se comparten electrones. Muy bien. Bueno, el tipo de enlace entonces es covalente. Recuerden que tenemos dos tipos de enlaces químicos principales, en realidad son tres, covalente, iónico y metálico. El metálico se da entre dos metales, entre los metales de transición más bien, pero bueno, eso no lo vimos nosotros en la clase. Los iónicos se dan entre un metal y no metal, en donde se roban los electrones, y el covalente se da entre dos átomos no metálicos, en donde se comparten los electrones. Esto también ténganlo en claro, los tipos de uniones químicas. Y bien completa la definición. Fíjense que yo acá le estoy diciendo todo lo que ocurre en un enlace covalente. ¿Alguna duda de los tipos de enlace? Bueno, esta es un poco porque con la W la verdad que no se me ocurría nada. Le robé un poco la idea a Lucas, que la puso para una clase también. Dice, página web en donde busca la respuesta en lugar de estudiar, y acá respondieron todos bien, cosa que no me extraña. Sería Wikipedia. Bueno, no crean a todo lo que dice Wikipedia. Y no copien y peguen la respuesta en el examen, por favor, se los pido. Otra que se me ocurría era medio de comunicación, porque se pasan las respuestas del examen, que tampoco tienen que hacer eso. ¿Qué sería? WhatsApp, muy bien. Bueno, esas cosas que no se deben hacer en el examen serían estas dos. Acuérdense de no copiarse en el examen porque los que se copian directamente quedan anulados. Pero bueno, lo puse para
distender un poco. Esta es difícil, pero con X, chicos, no bien nada. La verdad que estas últimas letras me costaron un montón. Con X era imposible, así que si esta no la saben, no es un contenido central, pero bueno, nos va a servir para repasar otros contenidos. Ya desde la U en adelante era un caos, te digo, encontrar una palabra. Enzima activa del simógeno procarboxipeptidasa. No importa, si esta no responden bien porque es difícil. Ay, Claudia, muy bien. Bueno, sería, yo se la voy a decir porque está difícil, es la carboxipeptidasa. Pero no importa, más allá de esta en particular, lo que me interesaba con esto era repasar el tema de los simógenos. ¿Se acuerdan qué eran los simógenos? ¿Qué eran? ¿Se acuerda alguien? Acuérdense que los simógenos son enzimas inactivas. ¿Qué pasa? Son enzimas inactivas que cuando se activan pueden degradar proteínas. Entonces, por ejemplo, la procarboxipeptidasa es un simógeno, es decir, es la enzima inactiva de la carboxipeptidasa que esta ahora se activó y puede degradar proteínas. Acuérdense que teníamos el pepsinógeno, que era el simógeno de la pepsina, que se encuentra en el estómago, que se activaba en el estómago por acción del ácido clorhídrico. Y ahora, una vez que se activa, pasa a pepsina y esa pepsina podía degradar las proteínas en el estómago. Y después teníamos distintos simógenos que eran secretados por el páncreas, como el tripsinógeno, bueno, este procarboxipeptidasa y otros más, que cuando se activaban en el intestino, pasaban a su forma activa y de esta forma podían degradar las proteínas en el intestino. Por ejemplo, el tripsinógeno pasaba a tripsina y de esta forma degradaba las proteínas. ¿Está bien? Lo puse a forma para repasar el concepto de simógeno y de que estos, cuando están activos, pueden degradar proteínas. Bueno, vamos con I. En esta hice trampa porque también con Y era imposible algo. Entonces puse la palabra escrita en inglés, pero no importa, ustedes la van a poner en castellano en el examen. Es ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa para obtener energía. O sea, ustedes me la escriben bien. Bueno, glucólisis, muy bien. La tuve que poner en... Perfecto. En inglés sería glicólisis, creo, o glucólisis con Y, no me acuerdo bien cómo quedaba. Pero bueno, era para repasar el concepto porque con Y es imposible también. No sé, ¿se les ocurre alguna con Y? Esta en inglés, que es la glucólisis, se escribe glucólisis. Entonces ahí tenía Y. Pero ustedes me la van a poner en castellano bien y me van a poner glucólisis. Pero bueno, no importa, era para que nos aparezca. ¿Está bien? Así que ahora nos va a parecer mal, pero no nos importa. Es para que la tengamos en cuenta. Acuérdense que cuando se oxida la molécula de glucosa en la glucólisis, obtenemos al final de la vía el piruvato. Y vamos con la última, que contiene Z, catalizadores biológicos que pueden ser regulados por un modulador. Acá me están poniendo enzima, pero ¿qué enzima es? Muy bien, Pablo. Recuerden siempre que ponen una respuesta, ponerla completa. No pongan solamente enzima, sino que pongan qué tipo de enzima, porque yo les di una pista que estas enzimas son reguladas por un modulador. Entonces, tienen que poner todo completo, porque si no, no es considerado válido, ¿no?
Perfecto, serían las enzimas alostéricas. Acuérdense que este tipo de enzima puede ser regulado por un modulador aumentando o disminuyendo su actividad. Fíjense que en el caso de metabolismo vieron varios ejemplos de este tipo de enzimas en las que, por ejemplo, los productos de reacción inhibían a la enzima. ¿Por qué? Porque ya tenían mucho del producto y no se necesitaba más, por lo tanto, inhibía o disminuía para que no ocurra tanta producción de ese producto, que ya hay mucho. ¿Está bien? Bueno, de esa forma terminamos el rosco. Creo que vimos bastantes conceptos que nos ayudaron a repasar un poco todo. A ver, voy a hacer ahora el sondeo y después me consultan si tienen dudas. Bueno, no sé si les sirvió el repaso así o no, pero me parece que era una forma por ahí un poco más dinámica de ver los distintos contenidos y creo que fuimos repasando un poco todo lo que vimos, lo más central, ¿no? Lo que tienen que sí o sí prestar atención para el examen y para lo que tienen que saber de esta materia. Bueno, mando el sondeo. Ahí, ahora te abro, Angie, pero esperen, respondan el sondeo y después te abro el micrófono. Ahí va el sondeo, respondan. Ahí Rocío me pregunta si el examen es vía aula web, y sí, es vía aula web. Seguramente tengan preguntas de multiple choice y preguntas de desarrollo. Quedan 3 personas que respondan: Karen, Janet y Mayra González. Lautaro pregunta: ¿se hacen con sondeo o cómo? No. Es tipo los cuestionarios, ponele, como para que te des una idea. Ahí Rocío me pregunta, de múltiple choice, ¿puede ser una sola respuesta correcta o varias? Y eso va a depender del ejercicio, pero puede llegar a que sea más de una, pero se les va a aclarar en ese caso. Karen, me figura que sos la única que no hiciste el sondeo. ¿No lo puedes hacer? Profe, yo le quería preguntar cómo es el tema del examen, porque, viste, yo tengo un celular medio viejito y no sé qué, es así como estamos ahora en la clase, va a ser, nos van a poner las preguntas, nosotros las vamos contestando a medida que va transcurriendo el examen. Es tipo los cuestionarios, similar a los cuestionarios. ¿Hiciste alguno? Sí, supongo que sí, ¿no? Claro, yo los hice y después los mandé, Claro, pero ese es el parecido a tema, que eso. después no Sí, sé cómo mandarlo, no sé si por Word yo. no, se mandan, o sea, como lo mandás los cuestionarios, es los mismos. Lo mandás como automáticamente, al final te va a decir Ah, enviar y se lo envía. abro. Claro, los abro, lo hago el cuestionario y lo envío ahí. Claro, sí, ¿Así? así, sí. Ah, Igualmente, si alguno, por X motivo, tiene algún problema, ay, no sé si lo guardé bien, esperen un segundo.
Sí, listo. Bueno, si alguno llega a tener algún problema, ahora sí les puedo responder. Avisa a la cátedra y de alguna forma, no sé, oral o algo, lo van a poder rendir. Nunca quedó nadie sin poder rendir, a eso me refiero. Ahí Pablo me pregunta. Sí, puedo decir la fecha de los exámenes. A ver, nos vamos a fijar acá en el aula. No sé bien dónde las puso. En unidad 6, estaban en la clase pasada. Acá, 1 de julio, 8 de julio y 15 de julio. Lo que vamos a hacer nosotros, seguramente que el mismo día que rinden, corregimos, así tienen la nota el otro día. Pero bueno, estas son las fechas. Y la cuarta fecha dice a definir. Probablemente puede ser que sea después de las vacaciones, no sé. Eso lo va a informar Lucas. Pero las fechas son la primera fecha el 1 de julio, la segunda el 8 de julio y la tercera fecha el 15 de julio. Lautaro me pregunta, ¿cuántas hay que tener correctas para aprobar? Se aprueba el examen por lo general teniendo bien el 60%, ¿no? del examen. La mayoría, digamos. No sé cuántas preguntas van a hacer, pero va a depender del examen Carmen Lucas. Por ahí pone una de cada unidad, como por ahí no sé. Sí, todas son fechas del mismo parcial. Pablo me dice, ¿yo puedo elegir cuándo hacer el primer intento? Sí, cada uno puede elegir hacer recuerden que con el primer intento pueden promocionar, si se sacan más de 7, así que pueden elegir cuándo hacer el primer intento. Es que no está armado el examen, entonces cambia todos los años. A veces son 6 preguntas, a veces son menos, las agrupa, no sé, en 4, 3, no sé, depende, y a veces son 6, una de cada unidad. Eso va a ser mejor que le pregunten a Lucas, que es quien arma los exámenes, le va a dar una información más certera que yo. Pero tienen que, o sea, para usted, para el examen, con que tengan en cuenta más o menos todo lo que estuvimos repasando, seguramente les vaya bien. Bueno, tienen que sentar a estudiar y ver los contenidos y algunas definiciones y eso, y tratar de entenderlos, ¿no? Para poder responder, pero es lo que estuvimos viendo, más las unidades que falten. Supongo que serán 6, 7, no sé, preguntas. Bueno, ¿alguna duda que tengan de lo que estuvimos repasando o algún ejercicio que les haya quedado que no entendieron? A ver, John, un segundo que te abro el micrófono. John. Hola, ¿qué pasa si las autoevaluaciones que hay en la aula web? ¿Cómo? De vuelta. En el aula web hay unas autoevaluaciones. ¿Qué pasa si las pierdo? No, esas tenés que hacerlas, son obligatorias, pero si las haces mal no pasa nada, digamos. ¿A eso te referís? Ajá. Sí, decía eso. Sí, pero las tenés que hacer. Es como una forma de vos saber cuánto entendiste el tema o no. Y si no, las cosas que no entendiste, bueno, ponerle más foco para estudiarlas. Pero... Profe, las que no sé hacer, porque yo me perdí con lo de mi papá que falleció, perdí 2 de hacer. Bueno, en ese caso seguramente
Lucas va a volver a abrir para que las hagan todas. Fíjense si en este momento no están abiertas de nuevo. Por lo general, cuando es ponete al día, las suele volver a abrir. Pero, ¿ves? Ahí Rocío me dice que esta semana están abiertas para hacerlas. Eso era todo, profe, ya puede apagar el micrófono. ¿Cómo? Gracias, profe. Ya quedó clara mi duda, ya puedes apagar el micrófono. Está bien. Gracias. No, por nada. Sí, aquellas personas que no tengan dudas y quieran irse, se pueden ir y nos vemos en la clase que sigue. Y aquellos que tengan dudas, yo me quedo como siempre un rato más y me van preguntando. Bueno, ¿alguna duda de alguno de los ejercicios también que estaban en la clase práctica o de algo del tema que no entiendan? A ver, me dice Rocío si podemos ver ejercicio de las unidades de concentración. Dale, ahora lo pongo. Porcentaje, volumen, volumen, porcentaje, peso, volumen. A ver, creo que acá tengo las clases prácticas. Bueno, primero, Rocío, para eso tenés que tener en clara entonces las distintas unidades de concentración y la definición. La de molaridad es moles de soluto en 1000 mililitros de solución. La de porcentaje peso en volumen es gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Porcentaje volumen volumen, mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. Y porcentaje peso en peso, gramos de soluto en 100 gramos de solución. Primero, para hacer esos ejercicios tenés que tener bien en claro la definición de cada unidad de concentración. Y después pasás a un inciso y tratás de resolverlo. Fíjate y volver a practicar estos ejercicios. Pero, por ejemplo, acá dice, mi abuela quiere preparar una solución de alcohol al 70% para desinfectarse las manos y las superficies. Para ello mezcla 30 mililitros de alcohol etílico en 300 mililitros del agua. ¿Cuál será el porcentaje volumen-volumen de la solución resultante? ¿Formó la solución al 70%? Entonces vos tenés un dato que quiere formar la solución al 70%, pero ella en realidad lo que hizo fue mezclar 30 de alcohol con 300 mililitros de agua. Entonces, vos ahí tenés el primer dato. ¿Qué hizo la abuela? Bueno, tiene 30 mililitros de alcohol en 330 mililitros de solución. ¿Por qué 330 de solución y no 300, como decía acá? Porque acá te dice 300 mililitros de agua, que es el solvente. Cuando vos tenés una solución volumen-volumen, acordate que los volúmenes de las dos cosas se suman para formar el volumen de la solución. Entonces tenés que sumar el volumen de solvente, que es 300 mililitros, más el volumen del soluto, que son los 30 mililitros de alcohol. Entonces, de esta forma te da que tenés 330 mililitros de solución. Ahí me dice Rocío, cuando es porcentaje peso en volumen, no se suma, ¿no? No. Cuando es porcentaje peso en volumen, no se suman, porque vos los gramos que tenés se disuelven y no te cambia el volumen de la solución. Pero cuando es volumen-volumen, sí, porque es una cantidad más grande y te va a cambiar. ¿Está bien? Solo cuando es volumen-volumen, ahí sí vas a sumar las distintas cantidades que tenés para determinar la de la solución. Pero cuando es peso-volumen, no. Perfecto. Entonces, vos después, por definición de porcentaje volumen-volumen, tenés que ver cuánto hay en 100 mililitros. ¿Cuánto soluto tenés en 100 mililitros? ¿Por qué? Porque la definición de porcentaje volumen-volumen es mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. Entonces, si vos querés saber el porcentaje volumen-volumen, sí o sí tenés que saber cuánto va a haber en 100. Y para ello, creo que me estoy quedando sin batería. Aguantame que pongo a cargar la compu, porque si no se me va a apagar. Ahí está. Para eso entonces lo que tenés que hacer es ver cuándo tenés en 100. Y en 100
es X, haces 100 por 30, acordate que multiplicás cruzado y dividís en la misma línea. 100 por 30 dividido 330. Entonces, X es igual a 10% volumen en volumen. Porque acordate que vos lo podés poner así porque esto es lo que hay en 100. O podés poner 10 mililitros de alcohol. La X es igual a 10 mililitros de alcohol o 10% volumen en volumen. Porque esos 10 mililitros de alcohol van a estar en 100 mililitros de solución. Que es la definición de porcentaje volumen en volumen. Entonces respondes eso, la solución resultante que preparó es de 10% volumen en volumen, entonces no formó la del 70% volumen en volumen. ¿Está bien? ¿Se entendió, Rocío? Perfecto. Para que quede el 70, vos tenés que hacer al revés. Te lo muestro. Si vos querés una solución 70% volumen en volumen, vos tenés que saber que tenés 70 gramos de soluto o de alcohol, en este caso, en 100 mililitros de solución. ¿Por qué? Por la definición de porcentaje volumen-volumen. Ese es un dato que tenés. 70% volumen en volumen. Y vos ahora querés saber cuánto alcohol tenés que agregar en 330, que era lo que tenía tu abuela, para llegar a el 70%. ¿Cuánto alcohol tenés que agregar? En realidad, en este caso, va a ser en 300 de agua, porque es lo que vos tenés para formar con el alcohol. Vamos a sacar cuánto queremos, por ejemplo, entonces en X, en 300 mililitros de solución, o 330, lo que quieras poner. Depende cuánto quieras formar. Poner que querés formar 300 mililitros de solución, bueno, X tanto, y ahí tenés que hacer 70 por 300 dividido 100. Y ahí te va a dar la cantidad de alcohol que tenés que agregarle a esos 300 mililitros para formar la solución. No, seguimos volumen, no tenemos gramos acá. 70 mil, pues yo puse gramos, que pavo. 70 mililitros, ahí está. Gracias. Bueno. Y molaridad, vos tenés que hacer moles de soluto en 1000 mililitros de solución. Para pasar de gramos a moles necesitas peso molecular. Acá teníamos una molaridad. ¿Dónde está? Acá, por ejemplo, teníamos una solución 0,9% peso en volumen. Y nos preguntaba primero cuántos gramos de ese producto había en 200 mililitros de suero. Y después nos preguntaba cuál es la solución concentración molar. Para sacar la concentración molar, una vez que vos tenés los gramos de algo, tenés que pasar esos gramos, dividirlos por el peso molecular. Cuando los dividís por el peso molecular, te dan los moles y después vos te fijás, eso lo tenías en este caso en 100 mililitros. En 1000, ¿cuánto vas a tener? Y ahí sacas la molaridad. No sé si quedó claro. ¿Tenés alguna otra duda, Rocío? Genial, buenísimo. A ver, alguien me preguntó algo de las enzimas. Laura. ¿La enzima micaeliana o la alostérica, Laura? Bueno, estaba acá. Bueno, todas las enzimas, sea cual sea, la alostérica, la micaeliana o la que sea, tienen la función de acelerar las reacciones químicas. Todas, sea cual sea. Ahora que me voy a traer una silla para acá.
Entonces, como te dije, cualquier enzima, sea cual sea, va a tener la capacidad de acelerar las reacciones químicas. ¿Cómo la aceleran? Bueno, bajando la energía de activación de las reacciones. De esa forma pueden acelerar las reacciones químicas. La diferencia entre una enzima micaeliana y la enzima alostérica son cómo se ven los gráficos de velocidad versus la concentración de sustrato. O sea, cómo es la cinética de cada una. En la enzima micaeliana tienen una cinética de tipo hiperbólica, es decir, que cuando vos vas agregando más sustrato, la velocidad va aumentando hasta un cierto punto en donde se vuelve constante. Esa es la enzima micaeliana. Y la enzima alostérica, por el contrario, tiene esta forma de gráfica que es sigmoidea, ya no es hiperbólica como la micaeliana, y tiene además la característica esta de que puede ser regulada por algún modulador, aumentando o disminuyendo su actividad. ¿Está bien, Laura? ¿Te quedó más claro? La diferencia es cómo una aumenta la velocidad con respecto a la concentración de sustrato de una y otra, pero nada más que eso, y que las gráficas son diferentes. Bueno, ¿alguna otra duda? Quedamos pocos, quedamos 10 nomás, así que aprovechen si tienen alguna duda. Bueno, no sé si tienen... Ahí Rocío me dice tipos de diabetes, a ver. Tenemos dos tipos nomás, tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1 es aquella en la que las células del páncreas dejan de liberar insulina. Si no liberan insulina... ¡Ay! Hice cagada. Ahí está. Si no liberan insulina, entonces los tejidos no pueden captar la glucosa si tenemos mucha glucosa circulando por la sangre. Entonces siempre la cantidad de glucosa va a permanecer elevada en la sangre y los tejidos, al no sensar o no ver la insulina y si ven el glucagón, lo que hacen es encima liberar más glucosa en la sangre. Encima que ya tenemos bastante cantidad, liberan más y por eso sube la cantidad de glucosa en sangre. Entonces, estas personas van a necesitar, por ejemplo, inyectarse insulina, ¿no? Para poder tener un correcto funcionamiento en el organismo. Y en el tipo 2 lo que ocurre es una insulinoresistencia. ¿Qué significa esto? Que los tejidos presentan una respuesta disminuida a la acción de la insulina. No es que no responden, sino que responden menos, de forma disminuida. Y eso es lo que se llama diabetes tipo 2. ¿Ahí te quedó más claro, Rocío? Recordá siempre que en la tipo 1 directamente no se secreta insulina. No, va a ser mayor en la 1. En la tipo 1 no tratada va a ser mayor. En los dos casos va a ser alta igual. A ver si eso yo lo tengo acá, creo. No, no lo tengo anotado. Bueno, pero ahí te quedó más claro.
Perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda? A ver cuántos somos ahora. Bueno, perfecto. Entonces, si no hay más dudas, ya cierro la sesión y nos vemos la clase que viene. Y bueno, aprovechen, como dice la unidad, a ponerse al día y a repasar un poco los contenidos, más allá de lo que vimos hoy. Seguir repasando si llegan mejor al examen. Bueno, hasta luego. Nos vemos la clase que viene.